Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Y siempre decimos que es un verdadero privilegio poder estar en su casa, amén. Poder ofrecer nuestro sacrificio de adoración, de alabanza y también poder ser edificados con su palabra. Es un privilegio hermoso que Él nos concede y hoy vamos a continuar avanzando en nuestra serie El Rey y la Cruz en el Evangelio de Marcos. Y vamos a estar ubicados en el capítulo 11 desde el verso 27 y vamos a finalizar el capítulo 11. Ya lentamente nos estamos acercando al final del ministerio terrenal de Jesús. Y resulta que ahora, por todos los acontecimientos que hasta el momento hemos estudiado, la tensión con ciertos líderes religiosos va aumentando. La tensión cada vez es mayor y hay un detonante grandísimo, y el hecho de que Jesús haya purificado el templo es el detonante para un plan ya más organizado de sus enemigos para acabarle. Y parece que ahora se van a poner de acuerdo para llegar a Jesús con asuntos y preguntas bien capciosas para cuestionar algo, para cuestionar la autoridad de Jesús. Y yo quiero que usted piense por un momento en esa palabra. Si usted mira allí en Marcos 11:27, el título que tiene la mayoría de las versiones es la autoridad de Jesús. Y realmente estos líderes ahora quieren poner a prueba la autoridad. Yo he titulado este mensaje Autoridad a prueba. Y quiero preguntarle por un momento, ¿qué es autoridad? Cuando usted escucha la palabra autoridad, ¿qué se le viene a la mente? Autoridad. Si algo está en crisis dentro de todas las crisis que tenemos en la actualidad, es la autoridad, ¿cierto? Y tiene por lo menos, creo yo, tres causas. La primera, porque quienes tienen autoridad abusan de ella y la utilizan mal. Existe lo que se llama abuso de autoridad, porque la usan mal, ¿cierto? La otra causa puede estar asociada a que quienes tienen autoridad y pueden usarla bien, no la usan. ¿Cómo así? Por ejemplo, es muy común encontrar padres que, teniendo toda la autoridad sobre sus hijos, no la ejercen. Y como no la ejercen, enfrentamos las consecuencias que enfrentamos. Usted no se imagina ni la cantidad de padres que a veces vienen: pastor, vengo para que discipline a mi hijo. Es así como el profeta: ¿acaso los parí yo? Yo no los parí. Usted tiene toda la autoridad para disciplinar a su hijo, y si alguien tiene que ejercer esa disciplina y esa autoridad, es usted como el padre. Entonces, no solo porque algunos la usen mal, no solo porque algunos no lo usen, como en el caso de los padres, y a veces quieren trasladar esa responsabilidad a otras personas. Y yo creo que la principal causa de la crisis de autoridad es que nuestro orgullo humano a veces no nos deja someternos a la autoridad. No queremos que nadie sea superior a nosotros. No queremos reconocer en otros una autoridad delegada, y a veces eso nos cuesta demasiado. Pero la palabra autoridad en sí mismo encierra varias cosas. La palabra autoridad encierra la libertad para hacer algo, pero también denota el poder y la capacidad de hacerlo. Es decir, por un lado poder hacerlo, y por otro lado tener la libertad, tener el permiso, poder gobernar. Es la voluntad de aquel cuyos mandamientos tienen que ser obedecidos. Ese es alguien que tiene autoridad, que lo que él dice tiene que ser obedecido. Y en el Nuevo Testamento estas dos ideas siempre van a estar combinadas. Recuérdela: por un lado el poder o la capacidad para hacer algo, pero principalmente el derecho o el privilegio, el permiso para hacerlo. Tienen que combinarse las dos cosas para que sea una autoridad completa. Usted puede tener la capacidad de hacer algo, pero no el permiso de hacerlo. Amén. Usted puede tener una muy buena idea en su trabajo y dice: esto va a cambiar la historia de mi empresa. ¿Le da eso el derecho para que usted lo implemente y lo haga? ¿Por qué? Porque tiene un jefe, ¿cierto? Y entonces tiene que decirle a su jefe: jefe, vea, esta idea
y está sometido a la autoridad de alguien. Usted puede tener muy buenas ideas, pero eso no es solo poder y capacidad, sino tiene que combinarse con el derecho, el privilegio, el permiso para hacerlo. Es una pregunta difícil, ¿no? ¿Cuál es la autoridad puesta por Dios en el hogar? Ya ven que es un asunto difícil, ¿no? Ya saben por qué es un asunto difícil. Porque nos cuesta reconocer eso. Amén, hermanas. Yo sé que usted lo sabe, que lo pensó, pero no lo... Voy a preguntarlo por si acaso. La autoridad puesta por Dios en el hogar, ¿cuál es? Bueno, pues. Y usted es la ayuda idónea que el Señor le ha dado, ¿cierto? Para que pueda guiar cada uno de estos. Entonces, no le pase como un amigo me dice, no, en mi casa se hace lo que yo obedezca. Bien. Porque hay quienes tienen autoridad pero no la hacen valer. O como decíamos ahorita, lo hacen mal. Y en este asunto ahora de la autoridad, Jesús va a ser cuestionado. Su autoridad va a ser puesta a prueba. El poder y el permiso que tiene para hacer estas cosas que está haciendo. Ahora los líderes religiosos están muy irritados por eso y van a llegar a ponerle ciertas pruebas, ciertas preguntas. Mire cómo inicia el verso 27 de de Marcos, capítulo 11, verso 27. ¿Ya lo tiene? Volvieron entonces a Jerusalén. Y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Tremendo, ¿no? Maravilloso. Este pasaje presenta el enfrentamiento final entre Jesús y los dirigentes del sistema religioso de Israel. Esta confrontación va a seguir hasta el capítulo 12, donde entraremos próximamente. Y durante todo el estudio del Evangelio de Marcos, nosotros hemos sido claros en que estos dirigentes judíos, su odio va creciendo. Y la razón por la cual el odio de estos dirigentes hacia Jesús va creciendo es porque Jesús los ha atacado de frente, ha atacado su hipocresía, ha atacado su sistema legalista, religioso de obras infructuosas para ser salvos. Jesús ha tocado lo que ellos consideran sagrado, que no se toca. Pero en esta ocasión, la confrontación no es tanto por lo que Jesús dice, sino principalmente por lo que Jesús hace o por lo que Jesús ha hecho. El comportamiento de Jesús los irrita, los tiene pero rabiosos. Jesús acaba de tocar el centro del asunto. Jesús acaba de purificar el templo, el cual ellos habían convertido en una fuente de ingresos altísimos. Lo habían convertido en un mercado, en un centro comercial. Y ellos eran los administradores de este centro de corrupción. Y Jesús los ha atacado de frente. Y ahora quieren cuestionar su autoridad y por qué Él ha hecho esto en el templo.
Esta es la razón por la cual viene. Y yo creo que si hay algo claro durante todo el evangelio de Marcos, y todos los evangelios lo registran, es la autoridad absoluta de Jesús. Ha sido claro durante todo el estudio que hemos hecho de que Jesús tenía toda autoridad y que la gente reconocía en él esta autoridad, la autoridad soberana de Cristo. La gente se pregunta y dice, oye, ¿quién es este que enseña con autoridad, no como los escribas y los fariseos? Es decir, la gente puede identificar esto. Él no está citando a nadie, no, como dijo no sé quiéncito, no, dice, oíste que fue dicho, pero yo os digo. Tremendo. Este es alguien que enseña con autoridad, actúa con autoridad, perdona pecados, y los que estaban allí saben las implicaciones de que Jesús le haya dicho a ese paralítico que metieron por el techo, tus pecados te son perdonados. El único que puede perdonar pecados es Dios. Solo Dios perdona pecados. Y estos se están preguntando, ¿quién es este? Jesús ha mostrado su autoridad sobre el enemigo, expulsándolo del hombre que estaba en la sinagoga, de aquella persona en Gadara. Los discípulos lo tienen claro y la gente lo ha visto. Los discípulos le han visto manifestar su autoridad aún sobre las fuerzas de la naturaleza, calmando la tormenta, caminando sobre el mar. Cuando les ordena aún a los demonios ir a los cerdos, estos obedecen, y la gente, y la pregunta en medio de todo es, ¿quién es? El dominio soberano de Cristo se ve esplendoroso en todos los evangelios. Él tiene toda potestad. Es más, dice Juan el evangelista que a los que le reciben, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? Potestad de ser hechos hijos de Dios. Es Él quien tiene la autoridad para decir, este es un hijo de Dios. Wow. Esta autoridad se extiende por toda la eternidad y un día Él será juez final. La plena autoridad sobre la vida y la muerte está en Jesús. Yo sé que usted alguna vez lo ha leído. A mí hay un texto en Apocalipsis que me pone la piel de gallina. Apocalipsis capítulo 1 verso 17. Juan está viendo a Jesús glorificado y dice Juan en Apocalipsis 1:17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Wow. A que vengan estos atrevidos ahora a preguntar, ¿con qué autoridad? Muéstranos tus credenciales. Es decir, la autoridad de Jesús es absoluta, es infinita. Nunca le pidió permiso a ninguna autoridad religiosa por una sencilla razón. No lo necesitaba. Y eso es lo que está irritando a estos hombres. Los líderes están enfurecidos y procuran ahora su ejecución, que los romanos lo ejecuten. Y este enfrentamiento culminante es el que tiene lugar ahora sobre la autoridad. Y lo primero que encontramos en el verso 27 y 28 es la confrontación, el choque entre estos líderes religiosos y Jesús. Luego vamos a encontrar la respuesta o la contestación de Jesús del verso 29 a la primera parte del verso 33. Y luego vamos a ver una sentencia, una condenación de Jesús al final de nuestro texto, al final del verso 33. Entonces tenemos una confrontación, una contestación y la condenación final. Miremos la confrontación en primer lugar. Dice el verso 27, volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús vuelve con sus discípulos. Recuerde que Jesús estaba en Betania, salía a Betania, y esta es la tercera vez que pasa por el templo en esta parte final de su entrega. Vino una primera vez, observó en el templo y salió.
Al día siguiente volcó las mesas de todos los cambistas, de los que hacían mercado, de los que vendían palomas y todo. Y purificó el templo. Dijo: han convertido mi casa, que debía ser casa de oración para todas las naciones, en cueva de ladrones. Y esta es la tercera vez que llega al templo, en 3 días seguidos. Recordemos que este templo era un complejo de edificaciones, de varios patios, y que Jesús comienza ahora a recorrerlo nuevamente. Pero Jesús no está haciendo un city tour. Jesús no está pasando simplemente a ver qué bonito está el templo, sino que el resto de los evangelistas sinópticos nos van a decir que en esta ocasión Jesús no pasa revista, no está volcando las mesas, sino está haciendo algo muy importante. Cuando usted lee el mismo relato, por ejemplo en Mateo, capítulo 21, verso 23, usted va a encontrar que Mateo nos dice que cuando Jesús vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba. Y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Es decir, Jesús estaba enseñando en esta ocasión. Es más, otro evangelista, Lucas, en el capítulo 20, verso 1, nos cuenta qué era lo que Jesús estaba enseñando. Entonces, con todos los evangelios sinópticos tenemos todo el panorama completo. Lucas nos cuenta que estaba Jesús enseñando al pueblo en el templo y anunciando el evangelio. Y que mientras estaba anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y escribas con los ancianos. Es decir, Jesús está usando el templo por un día para lo que debería ser usado. Es la primera vez que este templo se usa para lo que debería ser usado. Y Jesús lo está usando para enseñar, para comunicar el evangelio, para enseñar la verdad. Por un día, esta verdad va a reinar en el templo. Y qué predicador, hermano. Jesús mismo está enseñando y está predicando el evangelio. Cristo predicaba a Cristo. Imagine por un momento, después de todos los eventos, después de la revista al templo, después de haber volcado las mesas de los cambistas, después de haber dicho: ustedes convirtieron esta casa, que debió ser casa de oración, en cueva de ladrones, que debía ser el punto de reconciliación de Dios con los hombres, que esta verdad debería ser anunciada desde aquí. ¿Qué podría estar enseñando Jesús en ese momento? A mí no me gusta irme más allá de lo que el texto dice, pero tampoco quiero perder el gustico de que Lucas nos diga que estaba predicando el evangelio en el templo. Toda la verdad central del evangelio, es decir, todo lo que el evangelio encierra. Es decir, Jesús seguramente estaba hablando del pecado, de cómo la religión es inútil para poder reconciliarte con Dios, de cómo la justicia personal no alcanza, de que las obras religiosas son sin frutos, de que va a haber un juicio divino y de que necesitamos arrepentirnos y venir a Él con fe, con quebrantamiento, pero que hay esperanza de podernos reconciliar con Dios, que no está lejos, que Dios es compasivo, que Dios perdona. Este era el mensaje que seguramente Jesús estaba diciendo. Estaba hablando de la salvación, de la vida eterna, del costo de seguirle, muy seguramente. Y en ese momento esta enseñanza tan grande, con todas lo concerniente a las buenas nuevas, es interrumpida por un grupo bien interesante. ¿Quiénes llegan según el texto? Estas personas que llegan son los que conforman el Sanedrín, la alta cúpula, la crema innata de los líderes religiosos de Israel. Llegan los principales sacerdotes, es decir, sumo sacerdote y los sacerdotes de alto rango, los principales. Llegan los escribas, los expertos en la ley, los teólogos, la mayoría fariseos, y llegan los ancianos, que eran personas comunes y corrientes, pero como estaban adinerados, pertenecían también allí a la rosca que gobernaba en este templo. Y estos grupos normalmente tenían problemas los unos con los otros, pero ahora tienen un enemigo común. ¿Quién es?
¿Y por qué es enemigo? Porque se les está tirando el negocio. Se ha convertido en un enemigo común. Y llegan con una pregunta para silenciarlos. Ellos saben que tienen que eliminar, que sacar a Jesús del camino. Y vienen y preguntan. Bueno, en realidad hacen dos preguntas. Versículo 28. Número 1, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y número 2, ¿quién te la dio? Esas son dos preguntas, ¿cierto? Estas preguntas no nacen de la curiosidad, no es que ellos quieran saber. Estas preguntas son un ataque. Es más, la palabra que está en Lucas, cuando llegaron, dicen que lo asaltaron. Decir, ¡eh! Bueno, lo abordan, lo asaltan y le hacen dos preguntas. La primera pregunta relacionada con la naturaleza de la autoridad. ¿Con qué autoridad? ¿Qué clase de autoridad es esa? Y la segunda pregunta con relación a la fuente de la autoridad. ¿Y quién te la dio? Y yo creo que estos tipos pueden ser lo que sea, pero estas son dos muy buenas preguntas. Es más, estas son las dos grandes preguntas que absolutamente toda persona tiene que reconocer en Jesús. Y por lo cual el Evangelio de Marcos nos ha recopilado todo este material para que nosotros sepamos ya la respuesta a estas dos preguntas. ¿Cuál es la naturaleza de la autoridad de Jesús y de dónde viene? Y a estas alturas nosotros sabemos. El lector ya sabe que es divina, que la fuente de su autoridad es divina, que la naturaleza de su autoridad es divina. Pero esta es la pregunta que todos tenemos que hacer. Jesús tenía el poder y además tenía todo el derecho a hacerlo. Tenía todo el poder por ser Dios y tenía todo el derecho a hacerlo por ser Dios. Amén. Tenía todo poder y toda autoridad. Y los líderes religiosos eran quienes se creían con la autoridad para gobernar en el templo. Y ahora están viendo que alguien que consideran insolente se les está metiendo al rancho. Y esto los va, mejor dicho, a hacer que pierdan el control. Van a intervenir. Hay un intruso que nos está robando. Nos está arrebatando el poder. Y ellos enfrentan un serio problema. Porque por un lado quieren matarlo, pero por el otro no hayan cómo hacerlo. Siempre que le pregunta a Jesús les va a responder de una forma asombrosa. Y ahora lo que lo están retando es: muéstrame tus credenciales, a ver. ¿Dónde está tu carnet de predicador para que vengas aquí ahora? Porque esa franquicia la damos nosotros aquí. ¿Cierto? La sinagoga, los líderes son los que ponían en cada lugar. Y Jesús ahora está haciendo algo que consideran ellos, no le pidieron permiso. Lo que Jesús ha hecho en el templo los tiene furiosos. Pero no pueden hacer nada para matar a Jesús, para eliminarlo. Es más, si usted se devuelve, si tenía Lucas, mire un momentico cómo termina el capítulo 19 de Lucas. Lucas 19:47 dice: y enseñaba cada día en el templo. 19 versículo 47. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Versículo 48. Y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso o yéndole. Se le había convertido en un peligro, porque querían matarlo, pero no encontraban cómo. No hallaban cómo. Ahora, ¿qué están intentando estos hombres? Estos hombres ya han escuchado a Jesús decir que su autoridad proviene de Dios. Pero si ahora lo dice en Jerusalén y ahora lo dice en el templo, lo pueden acusar de blasfemia. Y en ese momento sí van a tener una oportunidad para matarlo. Eso es lo que están buscando que Jesús conteste. Y por eso se da esta confrontación entre los líderes religiosos en todo el control de la religión, del sistema religioso, y ahora alguien que está predicando el evangelio. Qué interesante, ¿no les parece? Porque esta es una confrontación común. Esta es la confrontación que produce
un sistema legalista de obras, de religión contra el verdadero evangelio. Siempre va a haber oposición entre el verdadero evangelio que produce libertad y aquellas obras de la ley que esclavizan. Siempre va a haber esta confrontación en aquellos días entre quienes predicaban una religión sin frutos y ahora la gente empieza a escuchar algo distinto, la verdad del evangelio de boca de Jesús. Y esto genera un conflicto inmediato. Normalmente, quien está predicando algo distorsionado no quiere que las personas que están manipulando escuchen a otros, porque sabe que si escuchan a otros existe la posibilidad de que sus ojos sean abiertos. Y entonces siempre manipula y encierra en un círculo. No vayas a escuchar esto, no leas esto, no vayas a este lugar. Porque no quieren perder el control de lo que ellos tienen, de lo que han estado manipulando. Esto sucede en todo aquel que hace de la fe su negocio. Amén. ¿Los ha visto? ¿Los ha escuchado? Entonces, ¿qué sucede cuando una persona escucha la verdad del evangelio y dice, oye, esto no es lo que me han enseñado? Van y lo confrontan y le dicen, ¿qué es lo que estás escuchando? No, que lo que tú me has enseñado no es la verdad del evangelio. Que yo no soy salvo por lo que yo pueda hacer, por un sistema religioso de cosas, de obra de justicia. Que yo soy salvo solo por la obra de Cristo y por la fe en Él. Al igual que con Martín Lutero se le trata de rebelde y de hereje. ¿Sí o no? Y entonces lo excluye y le dicen arresto. No andes con él anda en rebeldía, porque ha descubierto la verdad, hermano. Es increíble que hoy todavía pase. Porque este es el choque natural entre un sistema religioso y la verdad del evangelio. Entre quienes no quieren perder el control e intimidan a los suyos para mantenerlos ahí en control. Hace unos días hablaba con alguien, que me perdone por tomar el ejemplo, pero hablaba con alguien y nos contó que a su casa fue un grupo de estos hermanos, principales sacerdotes, escribas, fariseos, todo ya. Llegaron a su casa, no iban a hablar con ella, iban a hablar con su mamá. Le dijeron, venimos a advertirte para que tu hija no se contamine en ese lugar donde está asistiendo. Se refería a esta iglesia. ¿Cómo así que no se contamine? Sí, vimos unas fotos de la pastora y venimos a advertirte para que ella no entre en contaminación. Y le dice, ¿por qué? La pastora usa pantalón. Usted se ríe, hermano, pero hoy pasa. Hoy pasa, hermano. Eso fue hace 8 días y me está mirando, pero perdóname. Eso fue hace 8 días que me lo comentaron. Es decir, el choque natural entre quien quiere predicar un sistema legalista de cosas. Haz estas cosas para ganarte el favor de Dios, ¿cierto? Vístete así, coge esto, da esta ofrenda, porque esa nunca puede faltar, ¿no? Pro lo que sea. Y haciendo estas cosas, entonces Dios va a estar agradado contigo. Versus la verdad central del evangelio, de que la única forma de que podemos ser reconciliados con Dios no es por lo que yo pueda hacer. Mi justicia delante de Dios es como un trapo de inmundicia. Y la única justicia que puede satisfacer realmente lo que me distanciaba de Dios, su ira, es aquella que fue ofrecida por Cristo Jesús en una cruz. Y siempre va a haber confrontación entre la libertad en Cristo, la libertad que el evangelio nos ofrece, la libertad de esta verdad y la esclavitud de quienes quieren poner cargas como estos hombres, de quienes quieren tener un control religioso. Y Jesús les está enseñando la verdad del evangelio, y la verdad del evangelio se les está tirando el negocio. Así que estos atrevidos saben que están en problemas y vienen a preguntar, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Querían que Jesús contestara para acusarle. Lo impactante es la respuesta de Jesús, ¿no les parece?
¿Cómo contesta Jesús? Veamos en segundo lugar la contestación, versículo 29, a la primera parte del verso 33. Jesús, respondiendo, les dijo: os haré yo también una pregunta. ¿Cuántos preguntaron ellos? Dos cosas. Jesús le va a preguntar una sola. Dos por una, ok. Respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Se lo dice por segunda vez. Dos veces le dice: respóndanme, respóndanme. Entonces, ellos convocan una asamblea. Ellos hacen un concilio. Hacen llamado a un amigo, piden preguntas en grupo, consulta grupal. ¿Cierto? Momento, ya contestamos, dice todo el mundo aquí. Y entonces empiezan a deliberar. Bueno, 31. Si decimos del cielo, nos va a decir: ajá, y entonces, ¿por qué no le creísteis? Ven acá, y si decimos de los hombres, se nos viene todo el mundo encima. Porque la gente tiene a Juan como que un profeta de los de verdad, verdad. Se dice verdadero profeta, no, eso, no, este es un profeta de verdad, verdad. Versículo 33, así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. Y dice: Señor, ayúdanos a responder como Jesús. ¿Con qué autoridad? Usted no sabe quién soy yo. ¿Quién es su superior para enseguida sacarlo? Usted no sabe quién. No. Jesús responde con una respuesta que es demoledora, pero no los está evadiendo, no les está saliendo con grosería. Ellos tratan torpemente de atraparlo, pero Jesús ahora usa una técnica que normalmente es la usada por los rabinos: contestar una pregunta con otra pregunta para que la persona llegue al centro del asunto. Eso es lo que Jesús quiere hacer. Con esta pregunta quiere que ellos mismos lleguen a la verdad. Le va haciendo preguntas hasta que llegaran a una conclusión. Pero resulta que estos líderes no están buscando la verdad. Estos líderes no están buscando conocimiento. Estos líderes lo que están buscando es una ocasión para aprender a Jesús. No les importa la verdad, solo quieren que Jesús diga en público algo que ellos puedan usar para acusarle de blasfemia y capturarlo y decirle: ahora sí. Pero la pregunta de Jesús los pone en jaque mate. Y dos veces les dice: respóndanme, respóndanme. Y les pregunta por qué tema. Les pregunta por el bautismo de Juan. Ahora, ¿qué significa? El bautismo de Juan tiene que ver con todo lo que se refiere al ministerio de Juan. ¿De qué Juan? Si es el bautismo de Juan, tiene que ser Juan el Bautista. ¿Ok? Déjenme hacer una pregunta acerca de Juan el Bautista. Todo su ministerio, todo lo que abarca su ministerio, es decir, su predicación, su enseñanza, el llamado que él hizo al arrepentimiento, y además la declaración de Juan, lo que Juan había dicho acerca de Jesús. ¿Qué había dicho Juan acerca de Jesús? Decía: no me miren a mí, detrás de mí viene uno que yo no soy digno ni de amarrarle los zapatos. Yo tengo que menguar para que él crezca. Ese sí es, ese es el Mesías. Dice el texto en Juan el apóstol que al día siguiente, cuando Jesús va caminando, dice: ese es el Cordero de Dios. Ese. O sea, todo lo que Juan había dicho, enseñado, su llamado, absolutamente todo, a eso es lo que se refiere la expresión el bautismo de Juan. Juan había predicado el arrepentimiento. Juan había predicado el perdón. Pero ¿dónde lo hacía Juan? En el río, no en el templo. O sea, ¿quién le dio la franquicia a Juan para ver, de predicar eso en el Jordán y en el desierto? Juan lo predicaba como algo gratuito. Gratuito.
Estos tenían ya el negocio de los sacrificios, ¿cierto? Paga aquí, había transacción, un dinero que cambiaba de mano. Es decir, que aquello que Jesús estaba representando en su ministerio, estaba predicando, encajaba perfectamente en el ministerio de Juan. Y Jesús está alineando sus dos ministerios, el de Juan y el de él. Es decir, si ellos dicen que lo que Juan hacía, lo hacía de parte de Dios, entonces la declaración de Juan de que él era el Cristo era verdadera. Pero también eran verdaderas otras cosas que Juan había dicho. Por ejemplo, lo que Juan había dicho de ellos como líderes religiosos. ¿Qué había dicho Juan de ellos como líderes religiosos? Un día que los vio bajando al Jordán, vieron la fila y cual político donde hay gente enseguida llegó. Amén. Llegaron los fariseos. Y Juan no los trató, bueno, más o menos, tampoco fue tan duro. Solo les dijo generación de víboras. Juan no era tan drástico. Usted lee Mateo 3:7, igual lo reciben. Ellos vienen todos pomposos en la fila de los que se están bautizando, se meten y todo. Y dice Mateo que cuando Juan ve a los fariseos, a los saduceos que venían a su bautismo, les dijo, generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Wow, qué predicador este, ¿no? Como dice la nana de Elías, ¿qué pasado? Pasado. Le dice Juan, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. No penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo, Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Esa era la predicación de Juan y lo que Juan había dicho de estos hombres. Es decir, que aceptar eso era un problema. Usted se puede imaginar la tensión en este comité técnico reunido acerca de la pregunta de Jesús. De esta asamblea discutiendo, bueno, ¿y qué decimos? Solo nos dejó dos opciones. ¿Es del cielo o es de los hombres? Mira, si decimos de los cielos nos metemos en un lío. Está este panel de expertos buscando la respuesta final, ¿cierto? Se puede llamar a un amigo, llama al que tú quieras. Pero contesta, responde. Estaban discutiendo entre sí qué decir. ¿Y por qué no se atreven a contestar entonces de los hombres? Según el texto, porque le temían al pueblo. Es más, cuando usted lee el mismo relato en Lucas 26 dice, si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque la gente está persuadido de que Juan es un profeta. O sea, uno de los que dijo, ni se te ocurra porque salimos de aquí linchados. Entonces, como temían a los hombres, es que entonces no se atreven a responder, porque rechazar a Juan como profeta de Dios equivalía a rechazar a Dios mismo. Miren qué problema tan serio. Las autoridades intentan eludir el desafío que Jesús les ha hecho, pero ya el daño está hecho, hermano. Ellos discuten las diferentes opciones que tienen para responder y dice, temen que sus respuestas pongan en jaque su autoridad, su prestigio. Temen a los hombres. Eso es importante. No temen a Dios, le temen a los hombres. Y por esa razón actúan como actúan. Porque no le temen a Dios, sino a los hombres. Esta opción de ellos pone de relieve que no les importa quién haya sido quien le dio la autoridad a Juan el Bautista. A ellos no les importa quién comisionó a Juan. Lo van a ignorar. Ambas opciones para ellos son inaceptables. Para estos líderes religiosos, lo único que se atreven a decir es, versículo 33, la primera parte, así que respondiendo dijeron a Jesús, qué lindo. A mí me encanta esta parte porque recuerde quiénes están aquí, ¿no? Aquí está la cúpula, la crema innata de la religión judía. Está el sumo sacerdote, sus principales sacerdotes y los intérpretes de la ley. Los que más saben en los asuntos de ley.
los que tienen todas las respuestas para todo. Y las que no tienen se las inventan. Estos son los teólogos. Esta es la aristocracia. ¿Usted se imagina lo que para ellos debió representar decir no sabemos? Yo creo que tuvo que ser algo así como no sabemos. ¿Cómo? Ok, no sabemos. Reconocer esto públicamente debe herir el orgullo de estos hombres. Reconocer su ignorancia debió ser un trago amargo para estos hombres orgullosos. Pero estos hombres están cayendo en su propia trampa. Es decir, están diciendo estos ganadores de debates, teólogos, con toda la respuesta, que no son capaces de discernir si algo tan grande como había sido el ministerio de Juan el Bautista era o no era de Dios. Están diciendo, mire, no soy capaz de distinguir si era o no era. Y yo creo que esta es la actitud de todo hombre que se queda sin respuesta, ¿cierto? Usted ve a la gente, llámese como se llame en cualquier rama de conocimiento, de la ciencia, cuando se queda sin respuesta, ¿qué dice? No sabemos. A veces conoce la respuesta. A veces sabe cuál es la respuesta, pero decir esa respuesta pone en juego su prestigio científico. Y como pone en juego su prestigio científico, prefiere decir no sé. No lo sé, Ernesto, no sé. Y entonces hoy en día hay una línea que no solo se llama ateo. No, yo no soy ateo, yo lo que soy es agnóstico. ¿No escuchaban? Eso es un nombre cachetudo. Agnóstico. Esa es otra línea. Pero en realidad, ¿qué significa agnóstico? Y mucha gente que se llama agnóstica no sabe qué significa. Agnóstico significa ignorante. No lo sé. No sé. Si hubiese evidencia yo lo sabría, pero no lo sé. Eso es lo que quiere decir esa palabra. Pero usted ve mucha gente que no es que no sepa, es que no quiere saberlo. Amén. Eso es diferente. Y se va a inventar cualquier excusa y cualquier argumento y va a ser, mejor dicho, va incluso a atentar contra sus propios principios, va a atentar contra su propia lógica. Y estos hombres tampoco quieren saber, ni saben ni quieren saber, se resisten a creer. Y cuando alguien se resiste a creer, ningún argumento sirve. Cuando alguien es ciego voluntariamente, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Cuando alguien voluntariamente quiere rechazar la verdad, no importa la evidencia. Y estos líderes religiosos voluntariamente están cegados, no quieren saber la verdad y por eso alegan ignorancia. No sabemos. Y no porque no tengan evidencia, es porque no quieren creerlo, porque se resisten a las implicaciones que decir del cielo era el bautismo de Juan iba a tener. Ellos sabían perfectamente. Y estos corruptos no quieren perder el control, no quieren perder la credibilidad, quieren seguir ganando la simpatía del pueblo. Y esto puede alterar todos sus planes. Así que esta es la razón por la cual dice, no sabemos, es porque le temen a los hombres y no a Dios. Y todo líder que le teme más a los hombres que a Dios está condenado a esto mismo. A tener que negociar sus principios para congraciarse con la gente. Porque le temen a los hombres. Estos dirigentes solo temen perder su credibilidad ante las multitudes. Pero van a perder algo peor. Van a perder sus almas. Ellos pueden eludir la pregunta de Jesús diciendo no sabemos. Pero el juicio de Dios no lo van a poder eludir. Entonces, esta lógica de estos hombres los pone de manifiesto y muestra varias cosas. Muestran cómo el ministerio de Juan encaja perfectamente en el ministerio de Jesús y muestra cómo estos líderes entonces realmente no tienen autoridad.
Porque si su respuesta es no sabemos, entonces no son capaces de entender qué obra es de Dios y qué no. No son capaces con algo tan obvio como el caso de Juan. No tienen autoridad, no pueden distinguir aquello que procede de Dios de aquello que no procede de Dios. Y como están ciegos, por eso son condenados, porque voluntariamente rechazan la verdad. El último punto, como dice el verso 33, la parte B, está la condenación de Jesús. Jesús vuelve a responder y les dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Jesús ha reducido a sus opositores al silencio y ahora concluye condenándolo. No hay más verdad para ustedes por una sencilla razón: ustedes no quieren la verdad. A mí hay veces alguien que me llama y me dice: Lifer, tengo una discusión acerca de cierto tema, entonces necesito que me ayudes y me des, qué citas bíblicas les tiro ahí como para... ¿Y qué argumento puedo usar? Normalmente yo pregunto de quién se trata, quién es, porque hay luchas que ni siquiera vale la pena, es echar perlas a los cerdos. Jesús sabe que aquí no va a echar ni una perla más. Y hay luchas que es mejor no dar, ni peleas que hay. Y quienes me conocen saben que me gusta argumentar. Y lo hago de todas las maneras posibles, cuando hay una posibilidad, y no porque crea que contestando alguna pregunta una persona va a ser salva. Eso no es posible. Una persona solo es salva por medio del evangelio, de la verdad del evangelio. Lo que intento es que contestando sus preguntas ella pueda llegar a la verdad del evangelio. Llevarla como Jesús, así, hasta que la tenga en un punto que diga: entonces tú lo que necesitas es a Cristo. Y me gusta y me apasiona, y lo que no sé lo investigo y todo, pero sé cuando no hay que entrar. Digo: Señor, no. Ese es lo que quiere, es ganar la pelea. Ese es lo que quiere. Por mucho que tú le digas, él voluntariamente está cegado. Él tiene la evidencia, él lo conoce. Tú le preguntas y sabe la verdad, la conoce, pero voluntariamente se ha negado a la verdad. Y estos son los resultados cuando alguien voluntariamente se niega a creer la verdad. Estos hombres voluntariamente han rechazado la luz, y por eso la luz los va a dejar. No hay más respuestas para ustedes. No les respondo, les dice Jesús. Jesús ya ha proporcionado amplia evidencia de que era el Mesías, sus enseñanzas, sus milagros, sus afirmaciones. Para ellos ya no habrá más información. Yo creo que esto tiene que alertarnos, ¿cierto? Hay un límite, hermano. Hay un límite. Hay un momento en la vida donde aquellos que voluntariamente han rechazado la luz ya no la recibirán más. Y estos hombres se han negado a aceptar la verdad, alegan ignorancia incluso para no aceptarla. Saben perfectamente. Y toman la decisión de ir en contra de la verdad. Así que no vale la pena seguir discutiendo, dice Jesús. Este es el peligro, hermano, de jugar con la verdad. Este es el peligro. Usted que viene domingo tras domingo, usted que escucha la verdad del evangelio, usted que ha sido expuesto y que en lo más profundo de su corazón sabe que esto es verdad, pero sin embargo dice: sí, yo voy, pero no me convierto. No digas que soy evangélico. Amén. Yo estoy ahí, yo voy, me gusta, es chévere, las canciones espectaculares, pero convertirme, eso no va conmigo. Este es el peligro de jugar con la verdad, que va a llegar un límite donde solo vas a enfrentar condenación. Y este es el límite a los que los hombres llegan. Y debe abrir nuestro entendimiento. Lo que nosotros escuchamos tantas veces, pero que muchas veces hemos ignorado, y que a veces decimos: no, es que, pastor, es que yo no sé si eso es bueno o es malo. No sabe.
¿Lo ha escuchado? ¿Ha usado eso alguna vez? Bueno, usted sabe perfectamente que lo que está haciendo es incorrecto delante de los ojos de Dios. Así que no me venga con el cuento que no sabe. No venga alegando ignorancia. Y no venga negando la verdad que usted conoce. Porque hay un peligro serio en eso. En no reconocer la autoridad de Jesús. Y eso es lo que este texto debería producir en nosotros. ¿Qué es para nosotros Cristo? ¿Quién es Él? La misma pregunta que los fariseos y estos líderes religiosos han hecho es la pregunta que tú y yo tenemos que contestar. ¿Qué clase de autoridad tiene Cristo? ¿Quién se la dio? Y cuando contestes esa pregunta correctamente vas a caer rendido a sus pies. Vas a entender que es una autoridad divina y que tiene toda autoridad para que lo que Él dice sea obedecido. Que tiene toda autoridad para ser Señor de mi vida. Pero venimos y decimos, no, vengo pero no a entregarle completamente mi vida. ¿Qué clase de autoridad es esa? ¿Qué clase de Señor es ese el que no puede ser obedecido o no quieres obedecer? ¿Qué clase de Señor es? Por eso decía, no todo el que me dice Señor, Señor, es el que hace la voluntad de mi Padre. Ese es el que demuestra que realmente yo soy Señor en su vida, que ha reconocido la autoridad de Cristo en él. Pero algunos no quieren reconocer la verdad para no perder posición. Así como estos hombres, ¿cierto? ¿Qué tal que mis amigos en el barrio se enteren que ahora soy cristiano? Ay, canasto. Mis compañeros del trabajo, ¿qué tal que? Entonces, no, me niego a reconocer la verdad por perder posición. Por eso escondo la Biblia, pues allá están los pelados. A mí una bolsita de la empresa pública, una bolsa. Porque no queremos perder posición. Y esa es la razón por la cual muchos no quieren reconocer la autoridad de Jesús. Porque saben las implicaciones que eso tiene. Si verdaderamente Él tiene todo el derecho divino a decir cómo debo vivir una vida que le agrade, eso implica que hay muchas cosas de mi vida que tienen que ser cambiadas. Y como sé eso, alego ignorancia. No lo sé. No quieren entregar a Cristo el control de su vida. Por eso vengo, pero no me convierto. Estoy, pero no me cuenten. Pero aquí está el mensaje transformador y salvador de la verdad del Evangelio. Esta es la verdad que predicaron los discípulos. Esta es la verdad que predica la iglesia. Y esta es la autoridad que nos ha sido encomendada. No nuestra propia autoridad, la autoridad que tiene la palabra de Dios, porque Él es quien tiene toda autoridad. Así que olvídese de que cuando usted viene aquí un domingo es la congregación sujeta a la autoridad que tiene un predicador. No, señor. Es que tanto la congregación como el predicador están sujetos a la autoridad de la palabra de Dios. Y cada predicador tiene que velar por esto, de que lo que diga sea tan veraz y tan acorde a lo que Dios ha dicho. De tal forma de que si usted se ofende, a usted no le gusta, el problema no es con el predicador. Él solo está diciendo lo que le mandaron a decir. Y si tiene algún problema, lo tiene con lo que la palabra de Dios dice. Así que, hermano, no le tema a los hombres, que mientras se sujete a la autoridad de la palabra de Dios, usted tiene que decirlo. Por eso el apóstol Pablo le dice a Tito, ¿cierto? Te va a leer allá en Tito capítulo 2 y le dice: esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Que nadie te menosprecie, Tito. No vaya a decir, no, Tito, es que tú no eres Pablo. Es que no se trata de si soy Pablo o soy Tito. Es lo que Dios dice y punto. Él no era apóstol, pero predicar la sana doctrina le daba toda autoridad. Y nosotros como creyentes podemos confiar plenamente en eso, de que su palabra plenamente revelada es la autoridad de nuestra vida.
Y esta es la realidad para este mundo caído, perdido, pecador. La única manera que la gente va a oírla es por medio de los creyentes. Somos nosotros los instrumentos que Dios usa para eso, para transmitir su verdad. Él nos ha confiado su palabra. Así que, hermano, mientras se ajuste a la palabra de Dios, puede ser predicado con toda autoridad. Así que no se trata de nuestra autoridad, no, de la autoridad que tiene lo que Él ha dicho. Qué maravilloso este texto, ¿cierto? Nuestro Señor siempre está en control de todo. No importa lo que se esté tramando, no importa lo que están buscando los otros, nuestro Señor siempre está en control. No importa cuál ataque o circunstancia, Él tiene toda autoridad. Toda autoridad sobre la vida, toda autoridad sobre la muerte. Frente a Jesús, toca tomar una posición, hermano. Puedes dejarlo ahí como, no sé, no sabemos. ¿Es del cielo o de los hombres? ¿De dónde proviene? Y si es del cielo, tiene toda autoridad para gobernar como Señor de nuestra vida para siempre. ¿Qué tal si cierras por un momento tus ojos? Y venimos delante de Él, entendiendo que no se puede ser neutral teniendo a alguien tan grande como Jesús al frente. Ser neutral es rechazarle, porque con Él es todo o nada. O aceptas su autoridad, su gobierno, su señorío y su soberanía sobre tu vida, o lo rechazas. No te engañes diciendo que aceptas su autoridad y quieres vivir como te place, porque el haber aceptado su autoridad y su señorío se evidencia en todas las áreas de nuestra vida. Esta es una autoridad que es capaz de liberar nuestro corazón. Porque a quien el Hijo libertare va a ser verdaderamente libre. Y todo aquel que confía en Él puede ser verdaderamente libre. La verdad ha sido expuesta frente a tus ojos. Y esta verdad libera. Decía Él mismo que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y que todo aquel que conociera la verdad iba a ser verdaderamente libre. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esta es la libertad que ofrece la autoridad de nuestro Señor. Una autoridad divina, tiene todo derecho divino y hay autoridad en su palabra para decirnos cómo debemos vivir, cómo debemos conducirnos. Hay toda autoridad en Él para caer rendidos a sus pies, para decirle: hoy reconozco que eres Señor de mi vida, que eres el soberano. Hoy reconozco, Señor, tu poder, tu capacidad de hacerlo, pero también tu derecho a hacerlo. Y ese derecho lo da que eres Dios. Por ti fueron hechos todas las cosas, las que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Todo está rendido a tu autoridad, a tu soberanía, a tu poder. Y hoy mi vida quiere estar también rendida a ti, Señor. Hoy vengo a rendirme y a reconocer esta verdad que golpea, que acaba con toda la mentira de mi vida, con todo lo que intenté inventarme para vivir a mi manera, con todas las excusas que saqué para no seguirte. Hoy viene tu verdad a confrontarme porque quiere liberarme. Una verdad que liberta,
Una verdad que no me puedo dar el lujo de ignorar y no salir de aquí diciendo no lo sé, sino que quiero salir con la convicción de que yo sé que sé, y sé que mi Redentor vive y que en Él tengo vida y vida eterna. Quiero salir con esta convicción en mi corazón, Señor. No más cuestionamientos, sino que mi fe pueda llevarme hasta tus pies, delante de tu cruz, reconocer que me he alejado de ti y que intentándolo hacer a mi propia manera, te fallé. Intentando tener yo el control de todo en mi vida, hice lo malo delante de tus ojos. Pero hoy venimos delante de ti a reconocer tu autoridad sobre nosotros, el señorío de Cristo, que no solo eres Salvador, sino también eres Señor. El Señor que puede transformar el corazón, el que es capaz de transformar aún las circunstancias más difíciles, que es capaz de dar un corazón de carne donde hay un corazón de piedra. No quiero alegar más ignorancia, sino quiero entender la verdad de tu glorioso evangelio. Vengo rendido a tus pies, porque sé que no desprecias un corazón contrito y humillado, porque sé que estás cercano a los humildes de corazón, a los humildes de espíritu, aquellos que reconocen que sin ti no son nada. Y por eso vengo delante de ti a reconocer eso, que contigo el asunto es de todo o nada. No vengo a entregar parte de mi vida, vengo a rendirlo y a entregarlo todo delante de ti. Eres Señor. Señor, ¿cuántas veces he ignorado la verdad? ¿Cuántas veces tu verdad ha querido alcanzar mi corazón y ha sido expuesta delante de mis ojos y voluntariamente me he negado a aceptarla? Pero tu misericordia me ha guardado, que hasta el día de hoy me permites escucharlo nuevamente, Señor. No quiero oír de parte tuya que ya no va a haber más respuesta. No quiero la condenación de aquellos que voluntariamente cierran sus oídos y su corazón a tus palabras. Quiero un corazón sensible a tu voz. Quiero ser oveja que oye tu voz, porque tus ovejas oyen tu voz y te siguen. No estamos siguiendo un sistema religioso, no estamos siguiendo unos ritos religiosos, no estamos siguiendo una cultura religiosa o una cultura evangélica. No estamos siguiendo a un líder, no estamos siguiendo a un hombre. Hemos venido a encontrarnos contigo mismo, con la autoridad que tu palabra tiene, con la autoridad, Señor, que tú tienes. Ayúdame a que en mi corazón siempre haya este deseo de vivir para ti. Que yo no le tenga mayor temor a los hombres que a ti, Señor, porque por temer a los hombres más que a ti, terminaré siendo un hipócrita. Quiero temerte a ti, hacer lo que a ti te agrada y vivir para agradarte a ti, no a los hombres. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.